En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. América Latina tiene muchos prospectos porque tiene muchos recursos para el crecimiento y tiene una población bastante educada. En entrevista exclusiva con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el Premio Nobel de Economía 2010, Christopher Pizarridis, hace un profundo análisis de la crisis económica que enfrenta la Unión Europea. Yo veo una buena dirección para el próximo año, pero no estaremos fuera de la crisis todavía. El reconocido académico y experto en desempleo y mercado laboral explica las posibilidades y amenazas que genera la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia. El Tratado de Libre Comercio no es una solución para el desempleo. Es algo que permite crecer más rápidamente y facilita la generación de empleo en el país. El Premio Nobel de Economía 2010 también hace un diagnóstico de la situación económica de América Latina y critica la política de nacionalizaciones de empresas privadas que han implementado los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Argentina. No veo nada positivo en ese tipo de políticas por el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo que se está abriendo todo el tiempo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia: aumenta la preocupación y la tensión frente a la amenaza de crisis que enfrenta la economía en Europa. La noticia: la situación política y las soluciones planteadas y lideradas por Alemania y Francia son el centro de la atención mundial. El punto clave: el alto endeudamiento de Grecia, cuya economía enfrenta una profunda crisis, mantiene temblando a las bolsas europeas y al euro, cuyo futuro para muchos analistas es incierto y depende de que Grecia cumpla con sus compromisos fiscales. La austeridad en el gasto parece ser la solución dictada por Alemania para salir del oscuro túnel que atraviesa Europa. Pero yo creo que antes del final del partido, Europa puede hacer 2 goles. Uno, el primero, trabajando en contra de la deuda pública. El segundo, trabajando en favor de la economía real, en favor de industria, de pymes, de mercado interior. Yo creo que antes del final de este partido, que es en el final de este año, Europa puede ganar 2-1. Grecia, si sale de euro, no va a ser buena cosa, porque sin euro, para Grecia, la situación es muy mala. Necesita ahora que Grecia respeta lo que ha dicho, trabajar en contra de la deuda pública. La noticia: la inestable situación que sufre Europa contrasta con las positivas perspectivas económicas que presenta América Latina. Pese a la incertidumbre que enfrenta a diario el euro y la afectación que esta situación genera en las bolsas de todo el mundo, países como Brasil, Chile, Colombia y Perú continúan mostrando cifras de crecimiento económico muy positivas. Para hablar de este complejo pero a la vez inquietante panorama que enfrenta hoy la economía mundial, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó al Premio Nobel de Economía 2010, Christopher Pizarridis. Este reconocido académico es una de las voces más respetadas mundialmente para hablar y analizar este importante tema. Christopher Pizarridis fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en el año 2010. Nació en Chipre, Escocia, y vive en el Reino Unido desde 1974. Es doctor en Economía de London School of Economics. Su tesis fue relacionada con el comportamiento en los mercados. Desde muy joven ha sido admirado y elogiado por su entorno más cercano, amigos y familia. En el inicio de su ascenso profesional fue un destacado y reconocido profesor de economía en Londres, Inglaterra y en Los Ángeles, Estados Unidos. También se desempeñó como asesor del Servicio de Estudios Económicos del Banco Central de Chipre. Trabajó en el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial y en influyentes instituciones universitarias de los Estados Unidos y de Europa. Dentro de sus más valiosos trabajos y que han aportado a la economía internacional están estudios relacionados para crear más empleo en Europa. Christopher Pizarridis fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2010 por sus importantes contribuciones a la macroeconomía y a la teoría de los mercados con fricciones de búsqueda. Actualmente es profesor de economía en London School of Economics y es catedrático de economía en Norman Sosnow.
Ha trabajado en el Grupo Europeo de Empleo y ha sido consultor en materia de política de empleo y asesorías laborales permanentes para el Banco Mundial, la Comisión Europea y el Banco de Inglaterra. Pizarridis ha sido vicepresidente de la Asociación Económica Europea, convirtiéndose en el presidente electo en el año 2010 y en presidente en el año 2011. Actualmente es miembro de la Academia Británica. Señor Pizarridis, gracias por esa entrevista que usted le concede al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, es un placer. Bueno, vamos a hablar de diversos temas. Quiero comenzar hablando con usted sobre lo que sucede en América Latina. En este momento, tal como está organizada políticamente con los estados, los gobiernos que están gobernando tanto de izquierda como de centro y centro derecha en el continente americano, ¿usted qué análisis hace de la economía de la economía de América Latina y de las perspectivas positivas y optimistas que diferentes analistas pues coinciden en interpretar de lo que está sucediendo en nuestro continente? Bueno, lo que está ocurriendo acá, desde el punto de vista optimista, es que no hay problemas políticos como ocurrían en otras épocas, y es una economía muy competitiva. Vemos algunas reformas que están ocurriendo en Colombia, en Brasil, son países que están avanzando, y Argentina también está tomando pasos positivos. El hecho de que ustedes estén firmando un TLC es algo muy positivo. América Latina tiene muchos prospectos porque tiene muchos recursos para el crecimiento y tiene una población bastante educada, especialmente en las grandes ciudades de los países de América Latina. Hay un alto nivel de educación, así que debería crecer muy rápido y debería alcanzar a Europa, por lo menos. Y se está moviendo en esa dirección. Pero se necesitan más reformas para una economía más flexible. En este momento, para un inversionista extranjero, un inversionista que suele invertir su dinero en diferentes lugares del mundo, ¿es más próspero invertir en América Latina o en Europa? Bueno, Europa en este momento tiene bastantes riesgos, aunque existen prospectos que hay que analizar, pero existen prospectos negativos. Si estamos pensando en cómo distribuir las agendas, yo pondría dinero en Europa, por supuesto. Yo tengo mis ahorros en Europa, por ejemplo. Pero no me retiraría de los países emergentes como América Latina y países como China, por ejemplo, porque allá las cosas deberían estar mejor que lo que ha estado ocurriendo en Europa, especialmente si lo están haciendo recientemente. Para un europeo como yo no creo que las cosas estén tan mal en Europa como para retirarme. Creo que las cosas estarán mejor porque yo vivo en Europa y en el Reino Unido. Pero para alguien que no tiene todos los gastos en Europa, no vale la pena poner todo su dinero en ese continente. Colombia entró al club de países que tienen tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Así inició la era del libre comercio para el país suramericano con su principal socio económico. La bienvenida para el tratado de libre comercio fue agridulce en Cartagena, mientras los empresarios colombianos y estadounidenses esperaban con expectativa el arranque del acuerdo binacional. En Bogotá fue objeto de un atentado terrorista el exministro colombiano Fernando Londoño, quien salió vivo del ataque. 2 de sus escoltas murieron y 50 personas más quedaron heridas. Sin embargo, los gremios de la producción en Colombia felicitaron la entrada en vigencia del acuerdo comercial. Es el día en que se pone a nuestra disposición el más importante instrumento de desarrollo que hayamos conocido en nuestra historia económica. Yo creo que ahora pues arrancamos con un contrato y pues eso implica que ellos no pueden unilateralmente cambiar las reglas del juego. Estos son los puntos claves del acuerdo comercial de Colombia con los Estados Unidos.
serán eliminados los impuestos a las importaciones en el 99% de los productos industriales colombianos y el 82% de los provenientes de los Estados Unidos. Los aranceles serán nulos en 10 años para los vehículos, en 5 para productos de hierro y acero y en 18 años para el arroz y los trozos de pollo. Es la primera vez que un pacto comercial de este tipo contempla el respeto por la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas colombianas. En materia de servicios, el acuerdo facilita la movilización de proveedores en los dos países, especialmente en tecnologías de la información, y explorar oportunidades de negocios en turismo. Los sectores que comenzaron a beneficiarse de inmediato con el TLC son el floricultor, el azucarero y de servicios como salud, arquitectura y tecnologías de la información. Por su parte, el sector cárnico, lácteo, arrocero y avícola tendrá que afrontar mayores desafíos para no perder competitividad y no quedar disminuidos por los subsidios que ofrece los Estados Unidos a esos sectores en su país y que hacen más barata su importación. Según las estimaciones del gobierno colombiano, el TLC aumentará las exportaciones en un 25% durante el primer año, generará unos 500.000 empleos e impulsará el crecimiento de la economía en un 1% adicional al crecimiento anual proyectado y habitual. Señor Christopher, hablaremos de Europa en la segunda parte de esta entrevista. En esta primera parte, comencemos a evaluar un poco lo que está aconteciendo en diferentes países de América Latina. Una de las noticias más importantes tiene que ver con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia. Luego de 8 años de una ardua negociación, finalmente este Tratado de Libre Comercio entra en vigencia. ¿Usted qué puede decir de aquellos que plantean que los tratados de libre comercio son la panacea o son la solución precisa para los problemas de desempleo que siguen enfrentando pues la mayoría de países de América Latina, inclusive Colombia, pese a que presenta un alto índice de crecimiento económico, un crecimiento económico sostenido en los últimos años, presenta unas cifras de desempleo bastante altas? Si relacionamos eso con el Tratado de Libre Comercio, ¿cree usted que este tipo de tratados son una solución para el desempleo? Usted que es un experto en temas de mercado laboral y que precisamente por una de sus investigaciones recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2010. El Tratado de Libre Comercio es lo correcto, la vía correcta para el crecimiento. Los Estados Unidos es un mercado masivo y las posibilidades que se abren ahora para Colombia, para los negocios y para las empresas son enormes. Y también se puede tomar ventaja antes del Tratado de Libre Comercio, pero hay que tomar ventaja de las nuevas posibilidades, pero hay que crecer la competitividad de este país, porque los Estados Unidos tiene las mayores producciones del mundo y ahora están compitiendo con las industrias de los Estados Unidos para darle a este gran mercado. Tal vez creo que el Tratado de Libre Comercio no es una solución para el desempleo. Es algo que permite crecer más rápidamente y facilita la generación de empleo en el país. Pero hay que hacer otras cosas en el mercado laboral si se quiere disminuir el desempleo. La simple firma de este tratado no disminuirá el desempleo como tal.